Ok, entonces hoy vamos a seguir avanzando de este capítulo 1 de Santiago y vamos a hablar ahora sobre las tentaciones. Entonces hemos hablado del cristiano y las pruebas, hoy vamos a hablar sobre el cristiano y las tentaciones, que son dos cosas totalmente diferentes. Así que vamos ahora, a leer lo que nos dice el libro de Santiago en los próximos versículos del 13 al 18. Y dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, mas no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, en esta parte de la epístola de Santiago nos está hablando sobre las tentaciones, ¿no? Las tentaciones. Y lo primero que nos indica, pues, es que Santiago nos dice que las tentaciones no vienen de Dios. De Dios. O sea, muy claro nos está hablando Santiago al respecto. El hombre siempre, pues, ha tratado de no asumir su responsabilidad, ¿no? Pues el hombre, desde el Génesis, ¿no?, instintivamente, pues, trata de echarle la culpa a otros de su propio pecado, ¿no? Cuando Dios lo llama a Adán, que Adán era el responsable del hogar, no lo llama para darle cuentas por qué comieron del fruto. Entonces él no asume su responsabilidad y le dice: la mujer que me diste, ¿no? La llama a Eva, y Eva, la serpiente, ¿no? O sea, no tratamos de asumir nuestra responsabilidad. E incluso hay algunos que le echan la culpa a Dios por el pecado, ¿no? Y esto muy claramente también lo da a conocer el libro de Proverbios. En Proverbios 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿no? El hombre es el culpable, pero sin embargo no echa la culpa, o no asume la culpa, le echa la culpa al otro. Por ejemplo, estamos manejando, estamos en casa, recibimos una llamada, y esa llamada, pues, nos dice: no, tienes que venir rápido porque es un asunto urgente. Cuando de repente sales en el carro, chocas, y en el momento que chocas, pues agarras y comienzas a echarle: pues, ¿para qué me llamaste si era una cosa no tan urgente? Y le echas la culpa de lo que tú, pues, de la maniobra mala que de repente dices, quieres salvar tu responsabilidad, ¿no? Y pues una cosa que tenemos que tener muy claro es que acusar a Dios como promotor de las bendiciones, de las tentaciones, es, pues, una blasfemia. Estás blasfemando. Esta forma verbal en que Santiago lo expresa es un presente imperativo, o sea, de modo que esta prohibición, ¿no?, de decir no debes decir que Dios es el que te tienta,
Esta prohibición adquiere pues el nivel de mandamiento, o sea, es como un mandamiento, ¿no? Porque está en tiempo presente, ¿no? Y que esto permanece para siempre. O sea, realmente el modo como lo expresa Santiago nos está diciendo, o ahora y siempre, Dios no es el culpable de las tentaciones, ¿no? Nadie entonces debe decir que está siendo tentado por Dios. Ahora bien, Santiago no solamente queda ahí y dice, ok, no digan de que Dios es el que tienta, sino que también él expresa por qué no debemos culpar a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, por la pureza de Dios, ¿no? Dios es un Dios santo, santo, santo. En Él no hay pecado. O sea, Él es un hombre que no, es una divinidad que no tiene pecado, ¿no? Y está exento, pues, de toda experiencia de mal. El mal no está en Él. Entonces, si el mal no está en Él, Él no puede, pues, transmitir o dar o que las personas caigan en el mal. O sea, Él simplemente está exento de toda experiencia de mal. El mal no está en su ser. Entonces, no puede desear en nosotros el mal. Entonces, la pureza de Dios es una primera razón por la cual no podemos culpar a Dios. Y la segunda, pues, es que en toda la Biblia nos exhorta a vivir en santidad. Nos exhorta a vivir en santidad. Él nunca, pues, llevará deliberadamente a cometer pecado. Él es contrario a su anhelo. ¿Y cuál es su anhelo? Que nosotros reflejemos su gloria. En todas las Escrituras nos habla eso. En todas las Escrituras nos dice que debemos vivir conforme a su voluntad. En la Escritura nos dice que nosotros hemos sido creados para gloria suya. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Nuestra vida tiene que ser, pues, de acuerdo a su voluntad. Nosotros hemos sido santificados, pues hemos sido perdonados del pecado, hemos sido libertados del pecado. ¿Para qué? Para que podamos reflejar su gloria. Por eso es que cuando oramos el Padre Nuestro también decimos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a ser santificado? Pues a través de nuestras vidas, a través de nuestras vidas. No podemos estar consintiendo pecado en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, una razón por la cual no debemos culpar a Dios es por la santidad de Dios y por su exhortación a que cada uno de sus hijos, pues, refleje su imagen. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene la tentación? Y la tentación, la Biblia nos dice muy claramente que viene de dos fuentes. En primer lugar, pues la tentación es obra del diablo. Cuando vamos revisando las Escrituras, nos dice que Él es el tentador por excelencia. O sea, continuamente nos va a estar tentando, ¿no? También nos dice que Él es el maligno, o sea, la maldad está en Él, ¿no? Y el enemigo, pues también él es el enemigo que para conseguir, pues, más fácilmente su fin, se sirve de todo el mundo, simplemente para lograr su objetivo, que es que tú puedas romper su comunión con Dios. Entonces, pero también hay otra fuente, y esa fuente es, pues, la concupiscencia. La concupiscencia. ¿Y qué cosa es la concupiscencia? Es el deseo ilegítimo y desordenado que todos tenemos. O sea, es la naturaleza caída del hombre.
¿no? Entonces, esa concupiscencia que está ahí, esas cosas malas que queremos hacer, esos pensamientos, ¿no? Y hechos pecaminosos pues comienzan en la naturaleza pecaminosa que nos inclina al mal, ¿no? Una vez estuvimos conversando con una persona y él tenía problemas con la pornografía. Entonces, cuando estábamos conversando con él, estuvimos hablando, tuvimos muchas sesiones con él, estuvimos hablando sobre la pornografía y todo lo demás. Entonces, comenzó el hombre a estar muy bien, cuando a los 2 meses llega y me dice: pastor, ¿sabe qué? Yo estaba andando muy bien. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Yo tengo un problema, pues, o sea, yo me quedo a trabajar hasta tarde y pues están las computadoras libres, ya todos se fueron y ahí en la computadora es donde me meto, pues. Y justamente, pues, ayer, yo siempre me voy temprano, pero ayer me tuve cosas que hacer y me quedé solo. Y este enemigo, pues, me hizo caer y me entré a la pornografía. Y le digo: ese no es el enemigo, es tu propia concupiscencia, esos deseos que tú tienes en tu mente. O sea, no le eches la culpa al diablo, eso es de la concupiscencia. Tu mente no ha sido renovada, ¿no? Una mente pues indisciplinada y un corazón no comprometido son altamente vulnerables. Cuando tu mente, eso te hace ver o te hace meditar qué cosa es lo que, o qué es lo que estamos haciendo para alimentar nuestra mente. Y nuestra mente se alimenta de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, en donde paramos, en todo lo demás. Entonces es importante que pues tu mente sea correctamente alimentada. Y obviamente si tú no lees las Escrituras, si tú no estás teniendo una comunión con Dios, pues obviamente tu mente va a ser vulnerable muy fácilmente, y más aún cuando no tienes un corazón comprometido, o sea, cuando tú no entiendes en lo más profundo de tu corazón la obra de Cristo, no entiendes que por amor Él te ha dado la oportunidad de tener una vida resucitada, pues entonces simplemente con todas esas negaciones que puedas tener en tu corazón, te conviertes en una persona altamente vulnerable para ir ¿a dónde? A hacer el mal. En primera de Juan 2:16 se menciona pues las 3 concupiscencias fundamentales. En primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí lo que nos está hablando primero es que viene la concupiscencia de la carne. ¿Y qué es eso? Todo lo carnal. No solamente lo sexual, sino todo lo que es carnal. Y esto lo podemos leer pues en Gálatas 5:19, creo que nos habla sobre la envidia, la idolatría, la codicia, ¿no? Los deseos sexuales, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la carne, ¿no? La concupiscencia, lo que tú admites en tu mente, ¿no? Todos los deseos de la carne. David se encontraba ¿cómo? David se encontraba solo, estaba en la azotea, no, o en el balcón, y mira a una chica que se estaba bañando y simplemente su concupiscencia, el deseo de la carne, quiso estar con ella y lo hizo. Pecó y le generó múltiples problemas, ¿no? La concupiscencia de la carne. También vemos la concupiscencia de los ojos, y esto tiene que ver con la ambición del dinero, con la ambición del poder.
cuando vemos que Dios da las instrucciones al pueblo de Israel para que tome Jericó y le dice, no cojas nada del anatema, no cojas absolutamente nada, no, quema todo destruir. Pero Acán miró qué cosa, una barra de oro, ¿no? Lo miró y lo codició. La concupiscencia, ¿no? El deseo de tener dinero. ¿Cuántos de nosotros, pues está grabado en nuestra mente el hecho de hacer dinero, dinero y dinero, ¿no? Y pues nos va a llevar a hacer cosas incorrectas. O el poder, ¿no? Deseamos mucho poder y el poder cuando lo tienes, pues simplemente pues eres inclinado a hacer las cosas incorrectas. La concupiscencia de los ojos. Y obviamente también está la concupiscencia de la jactancia de la vida. Dios te bendice y crees que es por tus propios métodos, por lo que tú eres, por lo que has estudiado, por lo que te has esforzado y todo lo demás. Y no reconoces a Dios. La Escritura dice que Dios nos da la habilidad de hacer dinero, hacer riqueza. Dios te da esa habilidad, no depende de ti. ¿De acuerdo? No, y muchos de repente actúan como, o actuamos como Nabucodonosor. Nabucodonosor pues agarró y un día salió y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo he conquistado? Y comenzó pues a vanagloriarse. Y simplemente después pues eso lo llevó a que sea disciplinado por Dios. Entonces, la concupiscencia es lo que está adentro, lo que permitimos que esté en nuestros corazones y en nuestras mentes. No es esa cosa indebida que de repente estamos pensando. Si tú continuamente, siendo un jefe, estás pensando y dices, ok, yo quiero estar con mi secretaria, entonces tanto está pues en tu mente esa concupiscencia de la carne que te va a llevar a hacerlo. Y eso es lo que justamente nos habla Santiago. ¿Cuál es la acción de la tentación? ¿No es cierto? Si tú alientas el deseo lo suficiente, seguro traerá consecuencias. Seguro. Si tú continuamente en tu mente pues deseas cosas indebidas, ¿no? Si tú, por ejemplo, continuamente deseas tener algunas experiencias con algunas prostitutas o de repente estás pensando en tener alguna experiencia extra, fuera del matrimonio, en algún momento lo vas a hacer. Si tú continuamente estás alimentando ese deseo. Por eso es importante pues que nosotros sepamos qué es lo que vemos, qué es lo que leemos. Tenemos que orar por nuestra mente. Continuamente tenemos que orar por nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero obviamente pues esa mente necesita ser alimentada por su palabra, ¿no? Y si tú alimentas tu mente con tu palabra, con su palabra, entonces esto te va a llevar a vivir una vida de principios, de valores que están de acuerdo con las Escrituras. Pero si tú continuamente tu mente la llenas de basura, pues simplemente vas a tener consecuencias. Lamentablemente hoy en nuestro país pues tenemos una diversidad de oportunidades para alimentarnos de basura. Si vemos los principales diarios que circulan en los medios de comunicación, el diario más leído creo que es el Trome, y cuáles son las noticias que hay, qué te incentiva esto, ¿no? Sale a la luz el modo como piensas, salen las noticias de la farándula y todo lo demás, y todo eso pues el hombre que no ha sido renovado en su mente está pues continuamente que quiere saber y está alimentando su mente de estas cosas, y tarde o temprano saldrá a la luz ese comportamiento. La incitación pues de afuera genera el deseo lujurioso de dentro.
Entonces la concupiscencia concibe, da a luz el pecado y el pecado trae muerte. ¿Por qué? ¿Por qué uno actúa así? Porque el pecado es atractivo, pues. Porque si no fuese atractivo, pues simplemente nadie pecaría. Todo el mundo codicia, ¿no? Y el pecado siempre te corteja, no te fuerza nada, pero es bastante convincente. Entonces, los deseos pecaminosos de esa naturaleza caída son activados por la mente, por lo que tú estás deseando, y eso te conduce a la comisión del pecado. Entonces, el deseo genera la acción y eso te lleva al pecado, ¿no? El deseo genera a la acción, es decir, pues el pecado que mora en los creyentes, y esto sucede cuando el cristiano no está bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo. En vez de estar buscando alimentarte del Espíritu Santo, de estar alimentándote de Dios, pues tú decides alimentarte de otras cosas. Es interesante ver que en estos versículos Santiago no menciona al enemigo como la principal fuente de las tentaciones, sino la concupiscencia. Dejó a un lado al enemigo y habla de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque él quiere resaltar el propósito, ¿no? O quiere resaltar el propósito fundamental de esta epístola, que es la responsabilidad del hombre. Pastor, ¿sabe qué? Ayer me metí con mi secretaria, este enemigo. No es el enemigo, eres tú. Asume tu responsabilidad. Desde que incluso tenemos a veces reuniones, ¿no? Y esto nos induce a pensar cómo estamos viviendo nosotros el cristianismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una reunión a las 9 y pues llegamos 9:30. ¿Qué pasó? Mucho tráfico. Pero si tú sabes que hay mucho tráfico, ¿por qué no vienes más temprano? ¿No es cierto? O sea, no asumimos nuestra responsabilidad, y esto sucede con el pecado. Tratamos de echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad. Déjame decirte que ese deseo que tú tienes en tu mente, lo puedes alentar o lo puedes rechazar. ¿De acuerdo? Incluso se puede eliminar por la gracia de Dios. Pero simplemente dejamos que esos pensamientos lleguen a nuestra mente, y esto nos lleva pues a pasos oscuros, nos hacen ver cosas que no deberíamos ver, ¿no? Y obviamente pues fomenta en nosotros algo que podemos controlar, y no es así. ¿Cuáles son los efectos pues de las tentaciones? Es que el pecado es concebido primero en la mente, luego pasa a la gestación, porque comienzas a planificar cómo, cuándo, dónde, y después finaliza el alumbramiento, ¿no? O sea, el pecado. Yo me puedo imaginar a Toledo, ¿no? A Toledo ahí en el gobierno, él está ahí, cuando de repente viene lo de la interoceánica y él comienza a pensar. Y dice, acá hay oportunidad, ¿no es cierto? Entonces lo concibe en su mente.
Y después comienza a gestar. Tiene reuniones con Marcelo Orderich, 1, 2, 3, 4, lo tenemos que hacer así, lo tenemos que hacer así, por aquí hablamos offshore, ven Maiman, vas a actuar, comienza a actuar, ¿verdad? Y hasta que después, ok, se hace la operación y da a luz el pecado. Así funciona. Primero está en nuestra mente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Nuestra mente. Todos los grandes errores que hemos tenido es porque lo que hemos aceptado primero en nuestra mente. Y Santiago justamente nos está diciendo esto. Tenemos que tener las tentaciones, principalmente no vienen por el enemigo, sino eres tú mismo. Eres tú lo que está generando tu mente. Quienes ceden a esas tentaciones, el pecado pues los está embarazando de muerte, que es alumbrada cuando se consuman los hechos. Estás pensando en un adulterio con alguien, lo vas a generar, lo vas a pensar, lo vas a planificar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué circunstancia? Y después lo vas a hacer. El hombre muere físicamente, espiritualmente y eternamente por el pecado, ¿no? Y esto es lo que nos está resaltando Santiago, que morimos. Y ahorita dentro de un momento vamos a explicar bien lo que se trata de esa muerte, porque el significado de muerte es la separación. O sea, muerte nunca significa en la Biblia extinción, aniquilación, inexistencia o inactividad. La muerte es la separación de Dios. Esa es la muerte. La muerte es la separación, esa es la idea de una persona del propósito o del uso el que estaba diseñado. Cuando nosotros hemos sido creados, dice que nosotros hemos sido creados para gloria suya. Ese es el propósito de Dios. Nosotros hemos sido... ¿Y cuándo es la muerte? ¿Cuándo viene la muerte? Cuando hacemos otra cosa. O sea, cuando no glorificamos el nombre de Dios. Obviamente es porque estamos separados de Él. Hay una muerte. Y nosotros hemos nacido físicamente, pero hemos estado muertos espiritualmente. ¿Verdad o no? ¿Cierto o no cierto? Y como hemos estado separados de Dios, entonces hemos hecho cosas pues aberrantes, ¿verdad? Hemos dañado a las personas que han estado a nuestro alrededor e incluso hemos dañado nuestros propios cuerpos. Porque estábamos separados de Dios. La Biblia nos dice pues que hay 3 muertes. La muerte física, y es la separación, ¿no?, de la vida del hombre del cuerpo, ¿no? O sea, es la separación o vida del hombre del cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es la separación del espíritu de un hombre de Dios mientras aún vive y anda aquí en la tierra. Esta muerte espiritual es el estado natural, porque nosotros hemos nacido muertos espiritualmente sin Cristo. Cuando estamos con Cristo, pues este espíritu es vivificado, ¿verdad? Entonces ya no tenemos esa muerte espiritual. Y la muerte eterna, pues que esto nos habla cuando es de la separación definitiva del hombre con Dios. Entonces, con todo esto que acabamos de conversar, es importante que podamos hacer una comparación entre lo que es las pruebas y de lo que es las tentaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre las pruebas y las tentaciones? En primer lugar, las pruebas son permitidas por Dios. En cambio, las tentaciones dijimos que provienen de la concupiscencia. Las pruebas maduran tu carácter. Las tentaciones generan
pensamientos negativos. En las pruebas aprendemos a esperar. En las tentaciones se gesta el pecado. En las pruebas alcanzamos las promesas cuando las soportamos, cuando las vencemos. En las tentaciones da a luz el pecado. Las pruebas, cuando son vencidas, sale a la luz lo mejor de nosotros. Lo mejor. O sea, vemos la resistencia, el carácter, la firmeza, la fe. Pero en cambio, cuando tú cedes a la tentación, sale lo peor de ti. Ladrón, coimero, adúltero, drogadicto, etcétera, etcétera. Sale lo peor de nosotros. Las pruebas siempre tienen una enseñanza, un propósito, ¿no? Hay algo que Dios quiere mostrar que cambies, algo que Dios quiere que tú superes, ¿no? En cambio, la tentación genera culpabilidad. El resultado es la muerte y la separación con Dios. Las pruebas parecen ilógicas, ¿no? Más bien las tentaciones parecen lógicas. Ahí estoy equivocado, parecen lógicas las tentaciones. Pero si no pasa nada, ¿no? Pensamos así. Entonces, en las tentaciones son lógicas, ya parecen lógicas. Ahorita lo voy a arreglar. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también es que cada tentación es una prueba y una prueba es una tentación. Esto es interesante porque la misma palabra que se utiliza en el griego para prueba es tentación. Lo que denota o lo que la traducción, cuando lo ponen tentación y cuando prueba, es en el contexto en el que fue dicho. En el contexto. Entonces, va a venir una tentación y esa tentación también puede generar una prueba. Y la prueba genera también una tentación. ¿Obedeces o no obedeces? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una muy buena relación con el Señor y que nuestra mente sea pues continuamente pues cautivada por la palabra de Dios, para que podamos tener conductas que nos lleve pues a tener una armonía con Dios. La tentación también puede engañarnos. Y hay una exhortación que también dice Santiago. Santiago primero nos dice una exhortación que nos dice: Dios no puede tentar a nadie, ¿no? Pero también hay otra exhortación que te dice: no te dejes engañar con respecto a la tentación. Ni tampoco te dejes engañar pues de la fuente que viene todo don. Eso es lo que nos está diciendo Santiago para terminar este pasaje de las Escrituras. Porque la tentación no proviene de la naturaleza de Dios. Y entonces Él, para cerrar el círculo, para que no haya ninguna duda, pues entonces Él muestra 3 aspectos sobre Dios y la tentación. En primer lugar, dice que Dios es bueno y perfecto. Entonces, Dios, que es el supremo, el majestuoso del universo, es un Dios bueno, es un Dios creador. Él es bueno y perfecto. Ahora bien, si Él es bueno y perfecto, no puede tener absolutamente nada que ver con la tentación y el pecado. El pecado y la tentación no vienen. Pero nosotros en el Padre Nuestro oramos y decimos: no nos metas en tentación. ¿Cierto? ¿Hemos orado así o no?
En la traducción, en el griego, lo que debería decirse allí es no nos metas en pruebas difíciles que no podamos soportar. Esa sería la adecuada traducción en el Padre Nuestro. Dijimos que es la misma palabra que se da. La misma palabra, y lo que da la verdadera traducción es el contexto en el que fue dicho, ¿no? Porque Dios no tienta a nadie. La naturaleza de Dios no lo va a llevar a que te obligue a que tú caigas en tentación. O sea, el mal no está en él. Y otra de las cosas que dice Santiago es que Dios es el Padre de las luces y Él es invariable. O sea, lo que nos está diciendo allí Santiago es que la tentación lleva al hombre a las tinieblas. ¿Y a qué tinieblas te va a llevar? A las tinieblas de la culpa, de la vergüenza, de la acusación, de la decepción personal, de herir, de dañar a otros, de la destrucción y de la muerte. Dios es el Padre de las luces, o sea, del sol, la luna, las estrellas y la misma luz. Y ellos, por su propia naturaleza, cada uno refleja su luz. Y así es Dios, pero obviamente mucho mejor, porque la luz de Dios es perfecta, tan perfecta que no hay mudanza, ni sombra, ni variación alguna. Y Dios es inmutable. No cambia, no es como el hombre cambia, ¿no? El hombre cambia una y otra vez. En cambio Dios no, lo que dice es, y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no está el mal en él, por tanto, no puede inducirte al mal. Todos, cuando refiere, Santiago dice, Padre de todas las luces, todos son invariables y Dios es inmutable. Y lo que también Santiago está diciendo es que Dios nos quiere ver renacidos. Miren, la salvación es el resultado de un acto soberano de Dios. Dice, y habiéndolo querido, nos hizo renacer. Entonces, esto es una determinación que apunta pues a la nueva creación, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, ¿no?, es que esto se haga realidad, ¿no? Porque Dios no va a alterar, no va a cambiar, no va a modificar esa libre resolución de transformar a pecadores a nuevas criaturas. Ese siempre es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre va a ser de querer transformar a nuevas, a que las personas nazcan de nuevo. Y obviamente el método para hacer el nuevo nacimiento, pues está resaltando a Santiago la palabra de verdad. Cuando nosotros leemos Juan en el capítulo 3, Jesús le está diciendo a Nicodemo le dice que para entrar al reino de los cielos es importante nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo. Y todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Casi todos hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Del agua y del Espíritu. El Espíritu viene a morar en ti cuando tú crees en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, y el agua, que es la palabra. Santiago pues está resaltando la palabra de verdad. Esa palabra de verdad
es la que se le atribuye pues la regeneración de los creyentes. O sea, esa palabra es la que nos va a motivar a creer y simplemente a aceptar para que podamos renacer. Esa palabra, ¿por qué? Porque la palabra alcanza a nuestro corazón. La palabra nos va a confrontar, nos va a decir cómo realmente somos. Por eso es la palabra de verdad, la palabra de verdad. O sea, esa palabra de verdad nos va a abrir los ojos y vamos a ver lo que realmente somos. Somos pecadores, y entonces también nos hace ver esa palabra de verdad, quién es Dios. Y esa palabra de verdad también nos lleva a ver quién es Cristo. Y esa palabra de verdad también nos lleva al plan de salvación. Eso nos está hablando Santiago y dice, ok, ¿saben qué? Miren, las tentaciones no vienen de Dios, no vienen de Dios, pero más bien es lo que Él quiere. Como es un Dios bueno y es un Dios inmutable, Él no quiere que cambien, no quiere cambiar esa resolución que todos sean salvos, y quiere que renazcan a través de la palabra. Eso es lo que nos está resaltando Santiago. Y es que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, somos adoptados, somos herederos, somos santificados, santos por el mismo acto divino de Dios, y es un don perfecto. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes qué? La meta de Dios, de acuerdo con su voluntad, y eso también lo dice Santiago, es que seamos una especie de primicias a sus criaturas. ¡Wow! ¿De qué se trata? Primicias. O sea, Dios quiere que tú renazcas, quiere que tú aceptes a Cristo, quiere que tú vivas una vida completa, en donde ese Jorge, ese Santiago, ese David, que era un adúltero, borracho, mentiroso, etcétera, etcétera, pues sea renacido, que sea otra persona, para que sea las primicias. ¿Por qué las primicias? Lo primero, quiere que sean los primeros que estén delante de Él, pues dando testimonio de lo que realmente es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Primicias de las criaturas, ser representante de todas esas criaturas que no conocen al Señor, y que tú puedas estar y decirle y presentarte delante de Él y decirle, sí se puede. El propósito de Dios, pues entonces, es de que los regenerados lleguen a ser lo que realmente Él designó. ¿Y qué cosa designó? Que reflejen su gloria. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Para eso hemos renacido, para eso pues hemos sido llamados, para eso nosotros hemos aceptado a Cristo. No para que tú te sientes aquí y que simplemente pues puedas recibir y decir qué buena la prédica, qué buena, y sales y sigues. No, sino para que reflejes la gloria de Dios, para que realmente tú entiendas, o seas el testimonio, o sea, las primicias de los que más se van a convertir.